Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Spa-Francorchamps, en la categoría de solo motores V8. ¿Se acuerdan que en la carrera de Miami, que donde yo conducí el Mustang SBT Cobra del 93? Bueno, me había gustado muchísimo el rendimiento y lo vi de cerca, y lo vimos todos de cerca, el rendimiento del Shelby Daytona. Así que le hice una configuración, le hice los ajustes mecánicos pertinentes para llevarlo a las carreras y voy a iniciar en la posición 16ª de la parrilla. Somos 18 corredores, son 3 vueltas en total en el circuito y como puedes observar le instalé las gomas deportivas que son suficientes para equilibrar el tuneo y conseguir no solo buen control sino también una buena administración de peso-potencia. El Cobra Daytona Coupé de 1965 es un coche legendario, ultra ligero, con muchísimo caballaje, pero con esta configuración balanceada vas a sentir que se conduce como una seda. Para mí este coche es en serio una joya de la ingeniería. La verdad es que Shelby fue un hombre brillante y el coche es maravilloso porque tiene una administración de peso-potencia, como ya dije, fabulosa, y es un coche que en verdad es estéticamente, el sonido del motor en todos los aspectos es inspirador. Así que bueno, ya empezamos con los choca-choca y ahí se fueron todos a las peleas allí en el primer corte, iniciando la carrera, lo que nos abre la ventana de poder escalar varias posiciones rápidamente y ahora estamos en la 6ª posición de la parrilla. Así que bueno, mi agradecimiento a los choca-choca y nosotros seguimos avanzando. Salimos victoriosos en esa curva, en esa subida que ya sabemos cómo es de difícil, esa curva legendaria en el circuito de Spa, que también define muchísimo el ritmo de carrera y también pone a muchos corredores a trompear por la falta de experiencia y la falta de control. Así que nos acercamos rápidamente al lote que va liderando la carrera detrás de la Ferrari Challenge. Más adelante en la 4ª plaza va un MK1, por supuesto, coche meta en esta categoría. En la 3ª posición tenemos un BMW, el mismo BMW que es legendario del juego Need for Speed Most Wanted. En la 2ª posición todavía no identifico el coche, pero mira nada más cómo sale nuestro Daytona volando de esa curva y poniendo ahí en riesgo al compañero del MK1 que se pone nervioso y perdió los chances de seguir peleando, mientras que el compañero del BMW, de nombre CK Infinity, tiene buena potencia para defender allí su posición, pero parece que nosotros tenemos muchísimo más control en las curvas y eso le está pasando factura. ¿Ves cómo se le tambalea la cola? Es un coche estupendo, la verdad, pero hay que saberlo regular, hay que saber cómo conducirlo. Así que lo presiono, le asomo la trompa aquí en la entrada de esta curva, pero él defiende bien, tiene la trazada y sale con mejor velocidad. Así que nosotros seguimos avanzando, buscando los espacios y sin problemas y sin resistencia dejamos atrás a CK Infinity, que ya no tiene cómo seguir batallando, no tiene suficiente aceleración y nosotros sí, ya estamos ocupando la 3ª plaza de la parrilla. Nos metimos en el podio rápidamente cuando apenas estamos concluyendo la primera vuelta de las 3 pautadas en Spa. Y ahora sí puedo observar que el coche que va delante es un Nissan Fairlady. Es hermoso ese coche, de momento no lo he podido modificar, de hecho es uno de mis coches favoritos en el Forza Horizon 5 en clase B, por cierto. Pero bueno, señores, ahora estamos acercándonos, pero el compañero de nombre de Trubal Spy tiene buen desarrollo de velocidad, se despega rápidamente en la salida de la curva, así que incluso puede que tenga muchísimo más caballaje que nosotros. Uy, ahí se me tambalea un poco el Daytona, pero mantiene la firmeza y la comunicación con el asfalto, así que conservo la velocidad y desconté con esa salida, desconté más de un segundo a la vuelta anterior y se desprende allí el Fairlady rápidamente, Así que tenemos que ser bastante efectivos en lo que falta en esta curva, en este sector que es más lento sobre todo. De hecho, el Fairlady se está acercando cada vez más a la cola del MK1 que está liderando el compañero de nombre Bacon Compact. Es el líder de la carrera hasta el momento.
creo que de hecho es el que se clasificó y consiguió la pole. Ahora está tratando de defender allí el dominio de la carrera y no se le está haciendo nada fácil porque se le está acercando cada vez más rápido el Fire Lady, a pesar de que ahí acaba de sacar dos gomas fuera y lo penalizan con medio segundo al compañero de Trubal Spy del Fire Lady, y esto le va a complicar muchísimo las cosas para el cierre. Y eso también es algo que hay que tener en consideración, porque a veces cuando presionamos demasiado se nos olvida mantener el ojo puesto en la trazada y podemos perder allí el ritmo y nos podemos salir e incluso poner allí que nos pongan penalizaciones. Así que hay que ser aquí, también hay que estar muy bien enfocados, no hay que perder de vista la trazada y hay que buscar la forma de conocer bien el circuito y el comportamiento del coche. Y uy, ahí se le complica, está tratando de conseguir espacio, pone dos gomas fuera del asfalto y levanta tierra el Fire Lady, lo que hace que nosotros podamos alcanzarlo, porque ahora salimos con más aceleración y logramos hacer el adelantamiento sin gran resistencia, pero tuve que sacar dos gomas fuera para conseguir también algo de espacio adicional. Pero no, señor, el Daytona se pone firme, qué buen desempeño. Uy, ahí tuve que hacer milagros para no impactarme con el MK1 en esa curva. Me fallaron los frenos y se me bloquearon las ruedas, así que pude corregir y tampoco perdí la posición. Puede que incluso el compañero del Fire Lady se haya asustado y tuvo también que frenar para no llegarme a mí y no impactarse conmigo. Así que bueno, entramos al corte con mejor posición y el compañero Bacon Combat se le está poniendo difícil poder mantener la primera plaza de la parrilla y ganar la carrera, porque nosotros venimos aquí a toda marcha para arrebatarle el dominio del circuito y salimos mejor posicionados en esa curva. El MK1 se salió, señores, y le pusieron una penalización de medio segundo por haberse salido, y nosotros logramos adelantarle sin mayores complicaciones, dejándolo atrás rápidamente por más de medio segundo. Ahora tenemos que entrar aquí con precaución, no podemos emocionarnos demasiado y perder allí la concentración. Hay que tener mente fría, señores, y buscar la manera de ahora de conservar la primera posición, porque ya lo que queda de carrera es muy poco. Y mira nada más, en el diagrama del coche, en la parte inferior derecha, puedes observar allí la degradación de las gomas es casi cero, apenas un cuarto, ni siquiera un cuarto de la degradación. Las gomas deportivas le sientan muy bien, se adaptan a cualquier circunstancia climática, a cualquier circuito, y no interfiere con el desempeño del coche, así que tienes que tener eso en consideración. También no digo que a todos los coches les sienta bien en la llanta deportiva, porque hay coches que necesitan las de competencia para poder tener allí buen control, pero al menos en este coche o en el Lotus Esprit V8 son coches que soportan bien, se desempeñan bien con las gomas deportivas y facilitan también colocar más piezas de alto desempeño para conseguir buena aceleración, buena velocidad punta y dominar así las carreras, o al menos meterse en la pelea del podio. Así que bueno, señores, de momento yo pienso que esto va a quedar así. De hecho, le acaban de aumentar las penalizaciones a los dos compañeros, al Nissan, al Fire Lady y al MK1. El Fire Lady ya tiene una penalización de un segundo, 800 milésimas, probablemente porque se ha salido varias veces, y el MK1 se lo subieron también a un segundo, también porque de seguro se salió. No le he sacado gran ventaja a ambos, no es que vayan en bicicleta, así que entramos en la chicana previo al cierre de la carrera con el dominio y una escalada abismal de posiciones a bordo de nuestro hermoso Shelby Daytona. 7 minutos 48 inversión de tiempo total en el circuito, escalando 14 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta impresionante de 2 minutos 33, 0.31 milésimas. Tiempo limpio, sin penalizaciones. Así es que me gustan las carreras. Y ya te voy a explicar a continuación cuáles son los ajustes técnicos que tienes que hacer para conseguir ese rendimiento. Ok, ahora te voy a explicar cuáles son las piezas que tienes que instalar en el Shelby Cobra Daytona Coupé. Lo primero, dejamos el motor de serie, el hermoso V8 de 4.7 litros, pero le vamos a colocar un sobrealimentador, es decir, un supercargador, se lo vamos a instalar. Luego nos vamos al aspecto de aerodinámica y ponemos un alerón de carreras y también le colocamos asistencia en la trompa.
En el embrague lo dejamos de serie, la transmisión de carrera, la línea de transmisión de carrera y el diferencial de carrera. En cuanto a los rines o las llantas, te recomiendo como siempre los Oettinger Type RE, que estos son rines pesados que funcionan maravillosamente para equilibrar el balance de peso-potencia. Y el tamaño, aumentamos el tamaño de los rines traseros a 21 pulgadas y los rines delanteros a 20. Ok, en cuanto a los neumáticos, ya sabes, colocas el compuesto de neumáticos deportivos y ensancha a 305 milímetros las gomas traseras y las delanteras a 245 milímetros. Con eso el coche se mantiene muy estable y es competitivo también en maniobrabilidad. En la plataforma de manejo colocamos los frenos de carrera, los amortiguadores de carrera y las barras estabilizadoras de carrera delante y atrás. Reducimos todo el peso, le quitamos todo aquello que no nos sirve para hacerlo más versátil e instalamos la jaula antivuelco para darle también más rigidez al chasis ultraligero. Y también instalamos un lastre extra ligero, el primer peldaño de ahí del lastre. ¿Okay? En cuanto al motor, no haces nada. En cuanto a combustible y aire, ahí sí vamos a colocar el escape de carrera, el filtro de aire de carrera, el sobrealimentador de desplazamiento, mejor dicho, el supercargador de carrera y el intercooler de calle. ¿Okay? Ya con eso lo llevamos al límite de la clase A700. Y ahora vienen los valores de tuneo. Colocamos menos presión en las gomas traseras y un poco más en las gomas delanteras. Copia ahí la escala que ves en pantalla por si no te salen las mismas cifras. 2.1 adelante, 2.0 atrás. Relación de marchas, copia lo que ves ahí en pantalla para conseguir una escalada, una curva ascendente de aceleración favorable, que el coche no vaya a perder el control, que sea muy controlable, muy fácil de regular la potencia. 4.35 en escala de transmisión final. Mira que se inclina más hacia la aceleración, importante. Y en la alineación colocamos menos 2 grados en la inclinación de las ruedas delanteras y en la inclinación trasera menos 1.5 grados. En la alineación colocamos 1 grado positivo hacia afuera y menos 2 grados hacia atrás. En el ángulo lo subimos a 5.2 grados. Barras estabilizadoras, lo que ves en pantalla, la barra estabilizadora de adelante más rígida, eso le da mucha estabilidad. Y lo mismo para los muelles. Los muelles ligeramente rígidos en la parte de adelante y la parte posterior sigue la escala. Y la altura de la suspensión lo llevas al suelo. En la amortiguación, rigidez del rebote del amortiguador a 4 puntos y en la parte de atrás 4.3. En la rigidez de la expansión a 3.3 y 4.3 en la parte de atrás. Eso es muy importante para que el coche mantenga la estabilidad en los baches y los cambios de altura. Geometría de la suspensión, 3 puntos en alto y menos 1 en la parte posterior. Y el porcentaje de la antigeometría antihundimiento delantero a 26.2 y la parte de atrás lo dejas como está. La aerodinámica, le ponemos carga aerodinámica en la trompa para asistirlo, ¿ok? Y en la parte de atrás lo que ves en pantalla, ¿ok? Esa es la escala de carga aerodinámica. Y en los frenos, 48% de balance y entre un 81 y 120% de presión de frenado. Juega tú con esos valores para saber cuál es el que más te conviene. 75% de aceleración y 35% de desaceleración en el diferencial, importante para la regulación de la potencia. Y con eso, señores, el Daytona Coupé está listo para que te lo lleves a los circuitos y espero que te traiga muchas victorias.